Muchas gracias por estar acá nuevamente, a todos los alumnos, estudiantes, público en general que nos va a escuchar. Este conversatorio con un colega destacado también de Argentina, que ha hecho su doctorado en la Universidad de Shanghai, el doctor Gonzalo Guillino, que ha sido un notable académico también y que recientemente finalizó su doctorado en la Universidad de Shanghai. Vamos a tener este conversatorio para discutir, para hablar, para reflexionar sobre algunos de los temas que a nosotros nos parece importante mencionar y abrir mentes a todos los colegas que nos vayan a escuchar. El objetivo de esta conversación es reflexionar, hacerle consultas específicas al doctor, que ha tenido una experiencia brillante hasta hace muy pocos meses en China, los cuales en sus 4 años y medio y muchos años también de introspección y reflexión académica, va a darnos connecting the dots, dicen los ingleses, conectando los puntos de toda esta maraña internacional, del comercio internacional, de la complejidad de la política también, que intervienen en nuestros países, entre Argentina y en China en particular. Gonzalo, ahora sí, te dejo el micrófono a vos para que te des una breve presentación y poder continuar con nuestra charla. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, a vos, a la gente de UCASAL. Primero agradecerle esta oportunidad, me parece súper interesante. Es un desafío para la universidad y bueno, y también una oportunidad, de alguna manera, llegar a la gente con este plan sobre conocer un poco más China, dónde estamos parados, en qué mundo estamos viviendo. Yo creo que es muy importante, así que valoro de sobremanera este tipo de iniciativa y particularmente esta, y que me hayan tenido en cuenta, así que muchísimas gracias. Y bueno, como bien decía, yo estuve haciendo un doctorado en estudios globales en la Universidad de Shanghái. Para quienes no conocen de qué se trata, estudios globales, yo siempre digo que es como una vuelta de tuerca a relaciones internacionales. Cuando uno estudia relaciones internacionales, aborda una problemática o lo que fuere desde un país, digamos, fronteras adentro, las fronteras están establecidas. Cuando uno aborda desde los estudios globales, primero que puede ser multidisciplinario, y todos aquellos fenómenos que precisamente son globales y no se pueden abordar desde un país determinado. Un ejemplo concreto, por ejemplo, la pandemia. Para la pandemia, desde la medicina y de la ciencia política también se puede abordar este fenómeno porque es global. No se puede abordar únicamente desde China o de la visión china o de la visión norteamericana o argentina, sino que se requiere precisamente de estudio global. Bueno, básicamente de eso se trató mi doctorado, que es una disciplina muy nueva, de los 90, muy interesante por cierto. Eso fue lo que estuve haciendo en los últimos 4 años y medio, una experiencia muy, muy buena en todo sentido en Shanghai University, y también estuve en el año 2012 en Beijing, en la universidad que se llama China University of Political Science and Law, ahí de Beijing. Estuve un año de intercambio haciendo materias de maestría en relaciones internacionales, que también fue muy, muy bueno. Y bueno, lo que puedo decir básicamente de conocer en primera persona lo que es China, que de alguna manera a uno le cambia el chip a la hora de ver el mundo, no solamente China, porque ahí es cuando uno toma real dimensión de lo que significa China para el resto del mundo. Cuando uno está allá, que ve que digamos, la economía mundial pasa por aquel lado, uno es como que ahí se da cuenta de decir, bueno, ¿por qué pasa por acá? ¿Qué es lo que, o cómo es el proceso de transformación china que se transforma hacia adentro y también está transformando hacia afuera? Pero bueno, esta experiencia yo creo que nos sirve también, y poder compartirla yo creo que nos sirve a todos para un poco tratar de entender cómo está funcionando esto, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, sí, realmente, para mí, cuando a mí me tocó ir la primera vez en 2014, nada, era ver al gigante asiático en su máximo esplendor, el post integración a la OMC de China, la post negociaciones con la Unión Europea, ese gigante que ya estaba tendiendo las redes a todo el mundo, y también empezando el que antes se llamaba el One Belt, One Road, después la ruta de la seda. Entonces fue modificando también la planeación del Estado chino, y para nosotros que estamos en las relaciones internacionales,
entender a estas big nations, estas naciones grandes de poder, desde la política exterior, desde la política interna también, hace también crear esas líneas de inversiones para los otros países, ¿no? Para nosotros en Argentina, yo siempre le decía, tuve la oportunidad muchas veces de conversar con funcionarios de alto nivel también para recomendar parte de sus negociaciones que llevaban adelante con China, y yo siempre decía eso, que hay que leer qué es lo que está pasando políticamente, porque si en China se dice vamos a ir hasta tal pueblo, todo ese camino hasta tal pueblo se va a construir. Entonces todo ese camino, hasta físicamente, va a ser aprovechado por todo el resto de esa sinergia que lleva el Estado, porque realmente es muy poderoso. Y en cuanto a eso, Gonzalo, ¿qué pensás vos que tenés un énfasis en tus investigaciones referente a esa relación desde China, pero con el Mercosur, ¿no? Qué importante también entender al Mercosur como una herramienta también de todos los países de América del Sur, que para darle mayor valor agregado a toda esta exponencial forma de hacer relaciones con China, se tienen que unir, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esos desafíos que tiene el Mercosur en este tipo de contexto, un contexto global cambiante? ¿Cuáles ves que son los desafíos que tiene el Mercosur? Creo que fue muy interesante el abordaje que hiciste, que nombraste un actor fundamental en China, que es el Estado. Cuando uno aborda algo con China, tiene que entender que el principal y último actor siempre va a ser el Estado. No es que está disociado, las políticas estatales están disociadas de lo que hacen las empresas, lo que hacen las universidades, en general lo que pasa en China. Siempre detrás de todo hay una gran política estatal, hay una dirección y un norte que ya está decidido y hacia eso se va en diferentes ámbitos. Entonces, uno tiene que entender, volver a entender, paradójicamente en este momento en que asistimos mucho, está muy de moda la crítica del Estado, tenemos liberales, pseudo-liberales de Argentina que muchos critican que el Estado va a desaparecer. Yo creo que es el retorno del Estado en la política internacional. Es el retorno del Estado hacia adentro, eso lo demostró la pandemia, y el retorno del Estado hacia afuera en la política internacional, que se necesita coordinar y negociar con otros Estados. China es un claro ejemplo. Cómo se implementan políticas de desarrollo económico o políticas públicas, o ya sea políticas para combatir el COVID, ahí tenemos el Estado. Y hacia afuera pasa lo mismo. Y esto es bueno saberlo, entenderlo, en lo que me decía la pregunta del contexto global cambiante, ¿en qué nueva etapa o fase de la globalización nos encontramos? Porque evidentemente, después del 91 en adelante, con la desaparición de la Unión Soviética, digamos, la aparición de nuevos mercados, nuevos países excomunistas, digamos, el boom del movimiento de capitales, otros actores paraestatales como las grandes multinacionales adquirieron mucho poder, y lo que primó durante este periodo del 91, más o menos hasta hace 5 años o hasta ahora que estamos en proceso de cambio, primaba de alguna manera la rentabilidad. En el sistema internacional lo más importante era la movilidad de capitales, el rol de las empresas, cómo se vinculaba, qué función cumplían los estados, y lo más importante era la rentabilidad. ¿Sí? De eso tenemos las grandes relocalizaciones productivas, que de hecho le ha sido favorable a China, le ha sido favorable a muchos países, pero bueno, evidentemente vemos que no les fue favorable a Estados Unidos, Europa, lo que siempre denominamos países centrales. Entonces, bueno, hoy, con el surgimiento de China, con la crisis en los países centrales, vemos que la rentabilidad no pasa a ser lo más importante, sino, a lo que yo entiendo, es la seguridad. No es la rentabilidad, sino que es la seguridad. Y cuando hablo de seguridad, hablo de todo tipo de seguridad. Seguridad económica, seguridad geopolítica, seguridad laboral. Lo que tienden a buscar los estados es a mantener su propia seguridad. ¿Me explico? Es lo que ha hecho un poco Donald Trump
con la idea de la America First, de generar empleos, asegurar empleos en Estados Unidos, que Estados Unidos se reindustrialice, que las tecnológicas de los Estados Unidos sean más importantes y no le den lugar, digamos, tanto a los vínculos con otras tecnológicas, y en este caso aparece lo que es Huawei. Años atrás, cuando una tecnológica iba a invertir en un país, nadie se preguntaba por la seguridad. Hoy nos estamos preguntando por la seguridad. Entonces, bueno, ya empiezan a haber elementos para entender cómo está cambiando el mundo. Y en eso juega un papel muy importante China, porque China es un actor cada vez más central, con un Estado muy fuerte, con una economía centralizada, por así decirlo, dirigida, si se quiere también, en donde demostró ser mucho más eficiente que las otras economías capitalistas como los Estados Unidos y Europa. Bueno, y a eso se enfrenta el Mercosur. Hay que entender, primero, por un lado, cómo está cambiando el mundo, cuáles son los cambios que se están produciendo a nivel global, qué importancia empieza a tener la deslocalización productiva. Hay que ver cuán probable es decoupling que todo el mundo habla, pero evidentemente se están produciendo transformaciones. Y yo lo que veo en este sentido es que va a haber, tanto a nivel productivo, económico, tecnológico, como, no sé si llamarle dos globalizaciones paralelas, pero sí la globalización que ahora estamos viviendo, que está en crisis, se le va a ir superponiendo lo que es la globalización que yo llamo con características chinas. ¿Sí? ¿Qué implica? Negociar con el Estado, que las inversiones tengan un fin productivo, tenemos políticas concretas para generar esos vínculos globales, como la ruta de la seda, que seguramente se discute en este foro. Entonces, bueno, vemos que el concepto de globalización está cambiando y China es uno de los principales impulsores o el principal impulsor de este cambio en la globalización. Esto, lo que, como te decía, es lo que tiene que entender el Mercosur, de que evidentemente el Mercosur, por supuesto, tiene un montón de puntos favorables. El Mercosur es, unido el Mercosur es la quinta economía del mundo. Es un mercado de 250 millones de habitantes o más. Es el principal productor de proteínas, alimentos. Tiene el agro más desarrollado del mundo. Bueno, eso se demanda más que nunca gracias al crecimiento de las clases medias en China y en Asia. Bueno, ahora, ¿cómo jugamos con eso? Porque también tiene la contracara a eso, que, bueno, no quiero avanzar demasiado para ir desglosando un poco la presentación, pero sí hay que entender que en bloque nosotros tenemos más peso, nos da consistencia. De una manera, el Mercosur nos da escala. Individualmente los países del Mercosur, ni siquiera Brasil, puede tener peso geopolítico o económico, lo que fuera a nivel internacional. Ya como bloque unido, sí, el Mercosur puede escala, puede tener presencia y por lo menos negociar un poco más a nivel en paridad, ¿no? Ya sea con la Unión Europea o con China mismo, con los Estados Unidos. Hay que entender que, obviamente, lo que yo veo que si bien el sistema multilateral, el sistema internacional, como lo entendíamos, está en crisis, pero evidentemente resurge el nuevo sistema de alianzas. Y esto se ve el sistema de alianzas, obviamente, cuando Estados Unidos se retira del Trans-Pacific Partnership, eso siguió su marcha, ahora se incorpora China, se firmó un tratado entre los países del Asia-Pacífico con China, en lo cual ahí tenés un bloque de peso a nivel internacional, un bloque de alianzas, después tenés la Unión Europea y Estados Unidos que quiere volver a jugar con las alianzas a nivel internacional. Y bueno, nuestro juego de alianza es con el Mercosur, con Brasil. Entonces, lo digo de Argentina, ¿no? Entonces, bueno, es importante repensar y refuncionalizar de alguna manera el bloque, digamos, el proceso de integración de cara al futuro. ¿Cuán importantes van a ser las alianzas político-comerciales en el siglo XXI, en esta nueva globalización que se avecina? Gracias. Sí, mira, justo ayer tuvimos la entrevista con la doctora Francesca Staiano y ella comentaba muy bien, acertadamente también, de que las grandes potencias, también Europa, Estados Unidos, siempre se habían enfocado también a otros medianos países y se habían olvidado también de otros países que no tenían la fortaleza para comerciar.
Y la estrategia sur-sur viene a consolidar que China aprovecha también, bienmente para sus propios intereses también, pero también en beneficio de las otras naciones que tampoco estaban en pleno desarrollo, para poder fomentar ese vínculo con China en particular, donde podía proveer productos y servicios financieros y apoyo financiero, por ende también una cierta colaboración política y acercamiento político, porque, por ejemplo, desde Argentina a China más lejos es imposible geográficamente, pero también esa conexión cultural, política, también era distante, pero por el mismo desconocimiento en sí. Entonces, que China haya visto también geopolíticamente sus intenciones con ese sur-sur, también ha fortalecido al mismo, primero, diplomáticamente, tener más respaldo China en sí, en el contexto internacional, y segundo, a tener mayor comercio internacional desde China. Entonces también me parece que es muy interesante lo que decís, de que para estar en escala, o por lo menos intentar estar un poco en escala, muy bien lo dijiste, el concepto, hay que entablar una unión entre distintos países que somos más pequeños en términos económicos y poblacionales y de producción económica, para tener en una mesa de negociación con China, sin más ni menos, una mejor posición en donde se pueden entablar mejores beneficios para nosotros, ¿no? Y ya terminar esa idea tal vez teórica de una dependencia absoluta, porque el tema de la teoría de la dependencia también lo hablábamos con otros colegas, hay que empezar a sobrellevar esa teoría a otro tipo, de una autonomía un poco más cooperativa, ¿no? Por ende, el Mercosur está dentro de eso, ¿no? Si bien cada país es autónomo, pero existe una cooperación regional donde uno establece ciertos lineamientos regionales para con el resto de la extrarregión. Y dentro de esta situación de contexto global, vemos algo particular, ¿no? Algo muy particular, que obviamente entre las potencias siempre se pelean, ¿no? Y a hoy en día estamos también viviendo nosotros como una tercera pata, algo que está pasando entre las potencias. Esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿qué reflexiones te despiertan con esta guerra y qué impactos tiene para nosotros, tanto positivos como negativos, ¿no? Pero qué impactos a nosotros como los estudiantes, políticos argentinos, empresarios de Salta o de Tierra del Fuego que quieren exportar, o los importadores, ¿cómo nos puede impactar, no obviamente tan personalizada, pero en nuestro contexto general, esa guerra comercial, cómo nos puede impactar? ¿Qué es lo que puedes pensar en eso? Sí, a ver, lo primero, cuando vemos esta guerra comercial, a mí lo primero que me viene a la cabeza es que más allá del cambio de gobierno en Estados Unidos, las tensiones van a continuar, porque evidentemente China naturalmente es el contrahegemón, digamos, no es que China se propuso competir a Estados Unidos, sino que, bueno, el mismo proceso de desarrollo económico lo llevó a este punto y hoy por hoy tenemos estos dos polos de gran escala, que son Estados Unidos y China, que compiten a nivel comercial, tecnológico, también están empezando a competir un poco a nivel geopolítico. Si bien puede ser que el nivel de retórica que sea mucho menos agresivo de parte de Estados Unidos, pero va a ser muy difícil, o por lo menos no va a ser tan fácil, eh, no te digo retrotraer la situación al periodo previo de Trump, pero va a ser, por lo menos, volver a encauzar las relaciones de una manera mucho, sin que haya tantas tensiones. Yo creo que las tensiones, eh, por cuestiones, no quiero decir naturales, pero por cuestiones que vemos, sí van a continuar, porque China va a seguir creciendo. China hoy es el principal socio comercial de la gran mayoría de los países del mundo, que desplazó a los Estados Unidos, lo cual demuestra el poder económico de China. Y Estados Unidos nota que está en franco retroceso, que durante 4 años ha perdido muchísimos aliados. Entonces, bueno,
en ese tratar de recuperar el terreno perdido por parte de Estados Unidos, va a haber fricciones. Eh, la disputa tecnológica va a continuar y ese va a ser el centro un poco de la discusión que vamos a tener en los próximos años. Nosotros, cuando digo nosotros, Argentina, Sudamérica, América Latina o el Mercosur, somos países de una región o un bloque periférico. Entonces, eso es lo primero que uno tiene que asumir, su posición en este contexto internacional en medio de una guerra comercial. No estamos en condiciones, lamentablemente, de forjar normas o de intervenir de la manera que nosotros consideramos que no sea beneficiosa sin por ahí tener algún efecto negativo. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso, uno tiene que entender la condición periférica en la que se encuentra. Por eso, esto a su vez revaloriza un más lo que te decía de funcionar a escala. Por lo menos no sos tan periférico si vas a escala en el Mercosur, ¿no? Entonces, bueno, uno como país periférico tiene que entender que China es el principal socio comercial, uno de los principales inversores, Estados Unidos siempre estuvo cerca, es también un gran inversor, maneja, digamos, la geopolítica mundial, entonces no lo podemos llevar mal ni con China ni con Estados Unidos. Hay que llevarse bien con ambos, hay que de alguna manera sacarle provecho a las relaciones con ambos y entender que no podemos resignar la relación con Estados Unidos, ni mucho menos resignar las relaciones con China. Estados Unidos no puede, América Latina o el Mercosur o Argentina no puede darse el lujo de, por presión norteamericana, resentir las relaciones con China. Entonces, bueno, hay que tener más que nunca una estrategia clara de cómo desempeñarnos en este contexto, en esta guerra comercial, que obviamente no es fácil. Están los aspectos negativos que obviamente lo que pasa entre las dos principales potencias genera una crisis económica, nos impacta muy negativamente, pero también está la chance de decir, bueno, ¿qué es lo que principalmente le vende Estados Unidos y sus aliados, por lo menos Australia, a China? Bueno, es lo que nosotros también le vendemos. Entonces, aprovechar esta situación de guerra comercial y decir, bueno, mira, Mercosur también es un gran exportador de alimentos, lo que te exporta a Estados Unidos, lo que te exporta a Australia, nosotros somos socios confiables y seguros. Digo, ¿no? Como para tratar de entender la ventaja que uno puede ver en esta guerra comercial. Obviamente el Mercosur ya es un gran proveedor de alimentos de proteínas para China, pero puede hacerlo aún más, porque uno puede garantizarse que esa relación sea mucho más profunda y mucho más beneficiosa para el Mercosur y a su vez para ida y vuelta, también para China. Entonces, bueno, entender eso, esta guerra comercial desde una posición periférica, desde una posición en que uno no, en lo que se llama en la jerga de relaciones internacionales, uno no forja normas, sino que las acata. Entonces, bueno, entendiendo esa posición, ¿qué es la guerra comercial y cómo nosotros tenemos que tener una política, lo ideal sería integral desde el Mercosur, que no la hay, menos con Bolsonaro ahora, no hay una política integral hacia el mundo o hacia China. Entonces yo creo que hay que empezar a entender primero Argentina como lugar periférico, dónde está ubicado y cuál puede ser su plataforma de salida, que es el Mercosur. ¿Qué es lo que le da escala al Mercosur? Y tratar de pensar, entiendo que obviamente es muy difícil, porque siempre el Mercosur ha sido muy presidencialista. ¿Sí? El Mercosur si funcionó, mal que unos peces, si funcionó hasta acá, fue por las coincidencias que hubo entre los gobiernos, ya sea Alfonsín Sarney, Menem Collor de Mello y después Cardoso, Lula y los Kirchner, después hasta Macri interna que una coincidencia. Bueno, ahora por primera vez, y así con coincidencia hubo fricciones hacia el Mercosur. Sí, sí. Y bueno, hoy por primera vez tenemos diferencias entre las dos principales economías del bloque, que son Argentina y Brasil. Entonces, bueno, eso se nota. Y tenemos estas diferencias en este bloque que es muy presidencialista, es decir, que la diplomacia presidencial la que hace funcionar al bloque, justo en un momento muy delicado, en el que tal vez el Mercosur debería estar, o por lo menos tratar de refuncionalizarse o pensarse de una manera para el siglo XXI, porque convengamos que con fallas o con idas y vueltas, el Mercosur en muchos aspectos, en muchos objetivos que tenía, funcionó, los cumplió.
mucho podemos decir, bueno, el Mercosur está votado, sí, está votado, pero no finalizado. O sea, tal vez un modelo de bloque ya no tiene más sentido, en el sentido que ya cumplió con su objetivo, que es mejor que eso. Ahora pensemos en el Mercosur para el siglo XXI. ¿Por qué no dar esa discusión si vemos que la Unión Europea, el NAFTA, un montón de procesos de integración se refuncionalizaron, digamos, dieron un giro o por lo menos pusieron otras prácticas? Bueno, ¿cómo pensamos el Mercosur de cara al futuro? Y cuando digo el Mercosur de cara al futuro, lo digo con una estrategia global, de mirada global, de geopolítica, de pensarse a escala, de no ser, obviamente tampoco, y eso también es una de las contracaras, ¿no?, de comerciar con China, qué rol juega la industria en este proceso de integración. ¿Quiénes son los actores que se benefician? Bueno, hay que poner todo, digamos, en análisis y ver en este contexto cómo repensamos el Mercosur para salir al mundo, digamos, para negociar, para insertar. Y frente a lo que estás mencionando, hay un evidente ascenso de China como una consolidación de su como potencia global. Y entonces, ¿qué representan al bloque, el ascenso chino en sí? Como bien decías, tal vez ya lo vas respondiendo, pero son grandes oportunidades que nos generan porque tenemos una suerte de complementariedad también productiva con China en particular, y tal vez con también otros agentes dentro de Asia-Pacífico, que son muy interesantes también para nosotros desarrollar, ¿no? Siempre recuerdo el caso de Vietnam, de Tailandia también, de Malasia, con algunas cosas. Entonces, existe este ascenso chino evidente como potencia, y también en qué situación nos deja a nosotros como bloque, ¿no? Como un Mercosur, está bien desfuncionalizado en alguna particular, pero sí mucho mejor posicionado que cuando empezó el Mercosur en sí, ¿no? Existe ya estandarizaciones dentro de las economías del Mercosur, una nueva integración de un país antes que era observador, va a ser un país miembro. Entonces, este nuevo mecanismo que se está generando entre países vecinos para mejorar nuestra postura, ¿no? Pero ¿qué representa esa nueva posición como China, como potencia para el bloque? ¿Qué reflexión te despierta frente a eso? Como posibilidades y como para decir eso, ¿no? Como posibilidades y desafíos, pero ¿qué representa para nosotros como bloque? Sí, la verdad que bueno, China obviamente como representa tanto oportunidades como desafíos. A ver, no hay que catalogarlo como bueno o malo, es eso, oportunidades y desafíos. Claro, No podemos dormirnos en las oportunidades y asustarnos con los desafíos, si no, no claro. tenemos que quedar de brazos cruzados. Creo que la idea cuando uno estudia un poco relaciones internacionales, trata de ser parte y de pensar un poco, es ver cómo esos desafíos pueden transformarse en oportunidades y cómo uno puede sacarle provecho, digamos, que los desafíos no nos impiden avanzar. Un poco retomando lo que te decía antes para empezar, digamos, esta parte, para contestar esta pregunta, el problema del Mercosur, insisto, es el hiperpresidencialismo, ¿no? Como bien vos decías, eh, se estandarizaron un montón de prácticas, hay políticas comunitarias, comunes, digamos, se ha avanzado muchísimo en cuestiones, digamos, eh, supranacional, si se quiere decirlo de esa manera, que ha sido muy positivo, pero bueno, muchas veces eso se ve frenado, se ve eh, ralentizado por precisamente las políticas propias de cada Estado. Porque convengamos que las políticas propias de cada Estado obedecen a las políticas internas o a las necesidades de Brasil, de Argentina, Uruguay y Paraguay, ¿no? Lo cual eso hace que muchas veces cada uno salga para cada lado, ¿entendés? El bloque que ahí trabaja. Entonces, bueno, yo creo que ese es insisto, el principal desafío interno, es ver cómo damos un salto más allá del hiperpresidencialismo que tiene el bloque, que es muy difícil, pero por lo menos, bueno, si no podemos salir de eso, tratemos de ir con eso.
Cuando digo ir con eso, entender, por ejemplo, qué es el fenómeno Bolsonaro en Brasil. Explico, no podemos eh, negarlo. No podemos decir, bueno, está Bolsonaro, no. Creo que hay que ver, porque obviamente Bolsonaro es algo muy disruptivo en la geopolítica o en lo que es no solamente en el Mercosur, sino en América Latina, que es una persona que puramente, digamos, tiene un concepto muy ideologizado de todo, ¿no? Digamos, ve el mundo de manera binaria, ¿no? De comunista anticomunista, pro Estados Unidos, pro China, es pro populista, digamos, es como que tiene ese concepto del mundo y no hay crisis que uno le permita, ¿no? Negociar algo. Entonces, ¿cómo se aborda? En Argentina lo primero que tenemos que hacer es abordar el fenómeno Bolsonaro. Así, bueno, ¿qué representa Bolsonaro? ¿Qué es Bolsonaro? ¿Qué busca Bolsonaro? Porque obviamente tenemos un presidente que se declara abiertamente anticomunista, y esto no es por decirlo lo del anticomunismo, sino porque directamente se relaciona con China y es anti-chino. Digamos, ha habido declaraciones de los hijos de Bolsonaro acusando a Huawei de espía, de querer implementar el modelo chino en Brasil, de acusar a China lisillamente por los problemas que ocasionó el COVID. Entonces, bueno, eso no solamente daña a Brasil, sino que termina dañando el Mercosur en su conjunto, porque ¿cómo haces para ir adelante con un presidente o un personaje de estas características? Pero bueno, el tema es que está. El tema es que se hace muy difícil pensar estratégicamente una relación con China desde el Mercosur cuando un presidente tiene esta visión o tiene este comportamiento. ¿Me explico? Más allá de lo dividido que pueda estar el gobierno de Brasil, que después tenemos a Morado, que es vicepresidente, que tiene tradición, después tenemos los liberales, que tienen un concepto más neoliberal del mundo, digamos, como es. Pero bueno, eso hay que también tenerlo en cuenta, digamos, son los desafíos. Por el primer desafío que nos topamos, antes que China está el desafío interno. Bueno, hay que pensar un poco el fenómeno Bolsonaro, cómo se supera, o por lo menos cómo se avanza con eso, que no va a ser eterno, por supuesto, el fenómeno Bolsonaro, ¿no? Y después viene hacia afuera, que es precisamente China, que China pase a ser motor de la economía global desde hace años. En los 2000 tenemos unos boom de los commodities, gracias a China, y ahora sigue traccionando la economía mundial, y vemos que, como hemos decía, Asia o el eje Asia-Pacífico está desplazando al eje Atlántico Europeo Norteamericano como principal polo de la economía mundial. Bueno, bienvenido para nosotros que nos complementamos con esa economía, con esa región, le exportamos alimentos, proteínas, que es lo que más necesitan, somos socios comerciales, invierten acá, puede llegar a haber cierta complementariedad productiva, pero, como también te decía al principio, cuando yo te hablaba de revalorizar los bloques, vemos que los bloques a su vez tienen, cuando hablamos de las cadenas globales de producción, vemos que son regionales, y vemos que los bloques, la producción industrial a escala es muy importante, a nivel bloque, ya sea a nivel Unión Europea, a nivel Asia y también a nivel Mercosur. Digamos, quiero decir, la producción, el entramado productivo industrial hacia dentro de los bloques es muy importante, y también lo es hacia dentro del Mercosur. El Mercosur representa el 70 o 80% del PBI industrial de América Latina, intraindustrial. ¿Me explico? Entonces, no es un dato menor. No podemos, como te decía, dormirnos únicamente en las oportunidades y no ver estos desafíos que se nos presentan, porque obviamente la industria, y va a ser mucho más importante la industria futuro, con lo que está pasando en Estados Unidos, que está muy receloso de la producción. Estamos presenciando un retorno de la industria en el centro de la escena económica y política, geopolítica. Porque la industria demostró ser importante, más con la pandemia. Cuán importante es producir ciertas cosas. Digo, obviamente no se puede producir todo, pero sí se nota, se evidencia una política a nivel global, ¿no? Europa, Estados Unidos, ni hablar Asia y China, más recelosa hacia la producción local, ¿no? De cuidar cierta industria local, cierta producción local. Bueno, y el Mercosur también tiene que tener esa orientación a entender que no puede resignar la producción industrial, o por lo menos, no, como te decía, no se puede producir todo, pero sí es importante entender la importancia del encadenamiento productivo hacia adentro, ¿no? Eso hasta se está demostrando,
y hay un cambio de paradigma del que llegó Trump, inclusive en ese aspecto. Entonces, bueno, el Mercosur tampoco puede resignar eso. Hay que entender a escala industrial qué implica tanto para Argentina como para Brasil el Mercosur y en esto qué implica China. Porque vemos la otra cara de la moneda, tanto Argentina como Brasil perdieron mercado industrial, entre ellos, en manos de China. ¿Me explico? Sí. China es una potencia manufacturera, representa casi el 30% del PBI manufacturero del mundo, es la fábrica del mundo, entonces, bueno, obviamente es hasta lógico que se pierda mercado en manos de China. Pero bueno, obviamente esto hay que buscar una complementariedad, digamos, no creo que eso define las relaciones con China, digamos, es parte de un proceso, digamos, de decir, bueno, con esto nos complementamos, con esto no, vemos cómo podemos complementarnos o cómo podemos seguir avanzando a pesar de estas dificultades. Yo creo que en eso también hay que tener una visión bastante estratégica y ver que, bueno, que China está, que no se puede negar su presencia y su importancia, que es cada vez mayor en el siglo XXI, porque nos pensamos, ok, supongamos que logramos superar ciertas asperezas internas, el Mercosur se piensa estratégicamente en escala para salir al mundo, para tener su lugar en el mundo, okay, como principal proveedor de proteínas de alimentos del mundo, con el agro más desarrollado, y en eso nos complementamos muchísimo, muchísimo con China y con Asia. Ahora bien, ¿qué pasa con lo otro? Porque eso también trae un encadenamiento productivo que no debemos descuidar, porque también es parte de nuestra fortaleza. Bueno, yo creo que ante eso, digamos, es uno de los desafíos que tenemos que empezar a visualizar, digamos, y a tratar de pensar estratégicamente cómo llevamos adelante nuestras relaciones con China, sacamos oportunidades, pero al mismo tiempo tenemos presentes estos desafíos. Mira, qué interesante también lo que estás planteando, porque dentro de la mesa de negociación, como bloque, como Estado, hasta las provincias que están descentralizadas y también llegan a negociar, que es un punto muy interesante de este último año y de ahora en más también parece ser que hay negociaciones descentralizadas entre provincias y otras provincias de China, o entre provincias y el Estado chino, o empresas chinas de que por sí superan el PBI de cualquier provincia argentina. Como también vos das un concepto particular que es no resignar algunas cosas que se ponen en prioridad. Y no es que por ego nacional, sino porque no existe o existe una complementariedad con otro cliente y hay otras cosas que sí, que realmente no tienen chance de sobrevivir una competencia, ¿no? Entonces también cómo uno tiene que ir adaptando también estas medidas o el marco normativo o el marco también de desarrollo productivo y de comercio con China, porque si bien hay algunas cosas que sí puedan dar batalla y tener un valor agregado hasta los clientes, para los clientes, pero también hay otras que serán resignables y negociadas. Yo creo que también hay una concepción latinoamericana, a mí me tocó viajar mucho por América Latina estos últimos 3 años, y encontré algunas cosas comunes, ¿no? Donde no se resignan, y una de las cosas esas fue el medio ambiente, ¿no? Donde la protección del aire limpio, el agua, la sustentabilidad, ha sido un factor común latinoamericano, diferente de lo europeo que lo ven de otra forma de vista, lo sustentable, ¿no? Latinoamericano, el concepto de Pachamama misma, que pasa por toda la zona andina, desde el norte hasta el sur, esos conceptos también han sido muy importantes y creo que también van a incidir, y creo que ahí va a ser participación de nuestros colegas académicos chinos, entender cuáles también son nuestras prioridades o cosas que no resignamos, ¿no? Donde esa negociación va a estar presente, cosas que van a superar la política y van a superar también la economía y el beneficio económico, como bien decías antes también, pero también la seguridad, como bien decías al principio, porque también nuestra propia seguridad de América Latina, está la seguridad alimentaria, que para ellos es muy importante, y nosotros tenemos una seguridad que está relacionada al medio ambiente, ¿no? Y cuál
va a ser la posición dentro de la mesa de negociación, yo creo que va a ser importante, ¿no? Entonces, es importante destacarlo porque para nuestros colegas chinos, académicos chinos, pero también a los políticos y empresarios chinos, que es un tema hasta naturalizado para nosotros, pero es parte de lo que se va a venir también. Bueno, Gonzalo, ahora sí, te agradezco muchísimo. Ha sido un placer conocerte por este medio. Somos pocos los que estamos conectados, tan conectados con China. Somos todos de la misma generación. Tenemos un impromptu muy parecido todos, porque realmente hemos descubierto muchos de nosotros, de los que estamos en los mismos grupos de sinólogos, o protosinólogos como soy yo, de estar conectados porque dijimos, allá hay algo que podemos traer para acá, ¿no? Hemos encontrado soluciones chinas a problemas latinoamericanos también, y también podemos llevar cosas de allá para acá, hay más allá que productos y servicios, sino otros intercambios que está bueno presentarlos, y a pesar de que somos pocos los conectados, de a poquito vamos creciendo nosotros. Está bueno acompañar también al crecimiento de los futuros y de la misma nación. Así que te agradezco mucho todo este tiempo, en nombre de todos los amigos y que estuvimos tratando de organizar estos grandes seminarios para dar pie a nuevos conocimientos, nuevas formas, nuevas oportunidades también de intercambio académico, intercambio de profesores de China, Argentina. Así que te agradezco este tiempo y te mando un fuerte abrazo, espero que te cuides mucho, te dejo los últimos segundos para que te despidas de todos los colegas. Bueno, muchas gracias nuevamente por este espacio, la verdad que lo disfruté mucho, espero que ustedes también lo puedan disfrutar, lo han disfrutado. No, nada, coincido con vos, el tema de, bueno, de una nueva generación de que descubrimos China, de que tenemos, digamos, uno cuando va a China es como que uno puede ver otras problemáticas, otras soluciones, uno ve el mundo de otra manera, ve que la globalización del mundo no se termina en Europa, entonces, bueno, uno ya empieza a entender de una manera mucho más completa y acabada que lo que es el mundo, ¿no? Sí, sin ánimo, ¿no? De uno darse, conoce todo, ¿no? Pero sí, China te permite eso. Y bueno, como decías, que allá hay algo, y que es ese algo que tenemos con China que está tan presente y que de alguna manera nos atraviesa y de acá a futuro tenemos mucho por hacer, hay mucho potencial. Yo aliento a quienes estudian sobre China que se animen, que descubran China, quienes hacen negocio con China, que también se animen, que traten de escuchar a quienes han estudiado sobre China, traten de entender un poco más lo que es este gigante. Y bueno, creo que el siglo XXI va a estar marcado por China, y es bueno que desde el comienzo, por así decirlo, estemos abocados a entenderlo, a estudiarlo y de alguna manera a que complementarnos para que no sea, para que esto no sea beneficioso, ¿no? Para que el surgir de China significa también para nosotros un comenzar, ¿no? De reposicionarnos a nivel mundial y de tener que este resurgir de China significa básicamente oportunidad. Así que bueno, muchas gracias, Fernando, muchas gracias a Recasal, a todo el equipo, que como te decía, lo disfruté muchísimo, así que bueno, sabes que cuando próximo evento, lo que fuera, estoy disponible para una charla tan interesante como la que tuvimos. Muchas gracias, Gonzalo.